Sesiones vimos aquellos aspectos relacionados con la anamnesis, vale decir, interrogatorio del paciente, y aspectos que tenían que ver más bien con los síntomas de las enfermedades o manifestaciones que el paciente expresa en su consulta. En este segundo ciclo vamos a hablar de los síntomas asociados a enfermedades o patologías del sistema genitourinario. Los signos entonces son alteraciones físicas que son la expresión de una enfermedad. Y eso entonces es un aspecto que nos conduce a un diagnóstico adecuado y un tratamiento. Que obviamente que el examen físico, si bien existe un examen físico general y uno que es orientado hacia el área que va siendo revelada como punto crítico dentro de los antecedentes que nos entrega el paciente, son aquellos entonces que nos van a ir conduciendo a alcanzar la conducta terapéutica adecuada. Y todos los aspectos ya lo vimos en las primeras posiciones, cuando hablaba yo de la observación, el mirar, ¿no es cierto? Todo el ambiente, el escenario que nos plantea el paciente que desde el momento que entra a la consulta. Pero desde el punto de vista del mirar con respecto al examen físico, en la inspección entonces es el elemento que nos va a permitir ir avanzando. El escuchar, la auscultación, el tocar, la palpación. Y bueno, desde luego que estos son los elementos más importantes, aunque también el otro sentido, ¿no es cierto?, olfatorio, también muchas veces está comprometido por el olor. Uno puede saber recibir alguna orientación con respecto al cuadro que presenta el paciente. La primera etapa de un examen físico es la inspección general, donde reitero que todo lo que se descubra puede conformar un elemento importante para alcanzar una buena conclusión diagnóstica. Precisamente en ese primer contacto con el paciente y en su primer examen físico es donde uno va descubriendo las cosas que nos llevan entonces al diagnóstico. La marcha, por ejemplo, cómo camina el paciente, la exposición anímica, la orientación que el paciente tiene en tiempo y espacio con respecto a lo que está ocurriendo en ese momento, las manifestaciones o no de dolor, las posiciones antálgicas, se llama así aquellas que el paciente adopta, asume, para compensar o disminuir el dolor que está sintiendo. Fase, el color de la piel, la expresión, ya lo mencionábamos, que puede tener gran importancia no solamente en nuestro manejo de la conducta, la relación con el paciente, sino que también con respecto al diagnóstico. Cicatrices o lesiones evidentes que están a la simple vista, también son elementos de interés. La capacidad y tipo de comunicación que el paciente tiene. Yo he insistido varias veces la importancia que tiene para la relación médico-paciente en la comunicación que existe entre ambos. Y el estado nutritivo, que sin duda es importante. La transpiración, que puede ser manifestación de un cuadro febril, por ejemplo, son todos elementos que nos van orientando con respecto a un buen diagnóstico y posteriormente a una buena conducta terapéutica. Y el examen físico ya dirigido, una vez que superamos la parte general, de aquí yo no menciono los aspectos de la semiología general, ¿no es cierto?, como son la toma de presión, el pulso, etcétera, etcétera, puesto que ellos son parte elemental de la semiología general que seguramente le mencionaron en otras clases. Yo voy a referir expresamente al examen físico dirigido de riñones, ureteres, vejiga, uretra, próstata, testículos, anexos, cordón espermático y pene en el varón y ovarios anexos, o también se puede decir órganos internos o externos femeninos, útero, vagina, genitales externos. Veamos un poco el examen físico renal.
Es aquí donde la inspección y la palpación y percusión son los elementos básicos de un buen examen físico renal. Hay que recordar lo que se ha dicho varias veces, que el sistema urinario es absolutamente retroperitoneal. En consecuencia, la inspección de la zona lumbar y flancos generalmente revela casos extremos, o sea, enfermedades muy avanzadas de determinadas patologías, como por ejemplo un tumor renal muy grande, como el que usted observa en la lámina central. Obviamente que eso podría ser observado en un paciente delgado, por ejemplo, a simple vista. La posición antálgica, va a decir una postura que el paciente está adoptando para disminuir sus molestias dolorosas, nos pueden también orientar con respecto al diagnóstico. La palpación es una palpación bimanual, donde lo que uno es con una mano presiona la parte de la fosa renal o lumbar de ese lado, y con la otra mano una contrapone un efecto palpatorio para tratar de provocar lo que se llama el rebote o el peloteo del riñón. El polo inferior del riñón habitualmente podría palparse en personas muy delgadas, y durante la expiración, que es cuando el riñón derecho baja. El riñón izquierdo, en cambio, el riñón derecho claramente está en una posición más baja porque tiene relación anatómica con el hígado, que lo lleva a una postura más baja. Mientras que el riñón izquierdo, como no tiene el hígado ahí, queda cubierto prácticamente entero y protegido por la barriga costal, por lo que en condiciones anatómicas normales en un paciente incluso delgado no es posible palparlo. O sea, la palpación generalmente revela alguna patología. Entre ellas, por ejemplo, la tosis renal, que es un descenso por falta de los mecanismos de sujeción del riñón en su posición normal anatómica, y eso provoca un descenso del riñón completo que lo dejan muchas veces en posición de palparse. Una relación anatómica fundamental, muy importante, es la del riñón izquierdo con la cola del páncreas, que si bien el páncreas es un órgano mayoritariamente intraperitoneal, tiene una relación, la cola del páncreas, una relación prácticamente directa con el riñón izquierdo. La percusión en el examen físico renal no provoca normalmente ningún malestar. Se aplica una mano abierta sobre el flanco que uno quiere explorar, y se golpea con el puño cerrado sobre la mano, y lo que uno pretende buscar es principalmente la presencia o ausencia de dolor en la maniobra. El dolor percutorio, ¿cierto?, es revelatorio de un proceso inflamatorio del riñón o de sus estructuras perrenales o envolturas, que pueden ser desde problemas infecciosos, inflamatorios, hasta procesos también de tipo traumático. Sigamos bajando del riñón, nos vamos a los ureteres. El uréter es una manguera muy delgadita que transcurre en el retroperitoneo y que tiene varias relaciones incluso con los vasos de retroperitoneales. Como es tan delgadita esta manguerita, no es imposible palparla absolutamente, bajo ninguna circunstancia, pero si nosotros buscamos los 3 puntos ureterales, que llamamos así, ubicados en la línea que une la mamila del pezón con en la zona de la ingle, y entonces uno palpa lo que corresponde a lo llamado punto ureteral alto, medio y bajo. Esto vamos a ver más en la instancia del seminario, vamos a ver algunas grabaciones demostrativas de esto. El dolor palpatorio, en consecuencia, corresponde habitualmente a una dilatación del uréter,
que lo hace entonces más sensible a la compresión que uno hace directamente sobre la pared abdominal anterior. Y esta dilatación lateral habitualmente corresponde a obstrucciones al vaciamiento de los cálices renales hacia la pelvis renal o el uréter eventualmente. La vejiga es un órgano que está, como ustedes ven en la lámina, por detrás del pubis. En consecuencia, cuando está vacía o tiene poco contenido, no es posible palparla, está oculta. Ahora, la masa hipogástrica va a decir la dilatación o distensión de la vejiga por efecto de acumulación de orina en su interior, se describe como globo vesical, aunque obviamente también puede ser o tratarse de un tumor de la vejiga en la pared externa que pudiera llegar a palparse, pero es una patología muy rara, prácticamente no se ve. Lo que sí se ve con mucha frecuencia es el globo vesical, producto de una retención completa de orina, vale decir, incapacidad de la vejiga de vaciarse. Y eso puede corresponder y obedecer a distintas causas o motivos, que más adelante vamos a ver algunas patologías que son las prevalentes o las más con mayor incidencia en la población habitualmente. Una vejiga con 200 centímetros cúbicos, ya hasta 150, 200, y prácticamente no es imposible palparla en pacientes aún delgados. Pero si ustedes ven, la línea punteada está marcando ya cuando aumenta, cuando llega a 300 centímetros cúbicos más o menos, uno podría entrar ya a palparla o percutirla. Y ya cuando obviamente llega más arriba y un globo vesical puede llegar hasta la zona umbilical en su distensión, en que se ve como a la simple inspección se ve como una bolsa redonda en la zona del abdomen bajo. Ahora, la detección de la vejiga habitualmente es por el elemento más importante, la percusión, más que la palpación, porque la palpación tiene que estar muy tendido el globo vesical para que uno lo palpe. Sin embargo, la percusión, vale decir, el golpear sobre un dedo con el otro, de la otra mano, determina la presencia o ausencia de matidez o meteorismo, vale decir, la percusión entonces es un elemento de alta utilidad, vale decir, el golpear con un dedo de una mano apoyada en el abdomen inferior, con el otro dedo de la otra mano se percute, se golpea sobre el otro, de manera que se puede establecer la presencia o ausencia ya sea de matidez, que revela contenido sólido o líquido, o timpanismo, vale decir, el sonido típico del contenido de aire. Eso entonces nos orienta claramente, puesto que una vejiga llena con líquido determina una matidez a la percusión, mientras que la percusión sobre contenido, sobre área intestinal, necesariamente provoca una audición de sonido timpánico. La detección entonces de este globo vesical o de presencia de una vejiga distendida se expresa habitualmente como traveses de dedo por encima de la sínfisis pubiana. Entonces, traveses de dedo de 1, 2 o 3 traveses de dedo, vale decir, través de dedo se llama a esto, 1, 2 o 3, de manera que entonces se puede determinar el crecimiento o no del volumen vesical. Eso tiene gran importancia en el momento resolutivo, cuando uno tiene que puncionar la vejiga por alguna indicación, puesto que la diferencia entre puncionar la vejiga y puncionar el intestino, ustedes comprenderán que es harto diferente. Con respecto al examen físico vesical, entonces, la vejiga vacía normalmente ni se percute. Con volúmenes superiores a 300 cc y en presencia de personas que son delgadas, uno podría entonces apreciarse
alguna prominencia hipogástrica o palparse vejiga sobre el borde pubiano. Ahora, ya sea detección de una vejiga distendida, ya se llama, como yo decía, globo vesical. Y esa manifestación clara de una retención completa de orina, o sea, una incapacidad funcional de vaciamiento de la vejiga. Causas para ello puede ser una lesión de uretra, ya sea postraumática, fibrótica, o sea, como secuela de una lesión que fue aguda. También puede ser neoplásica o inflamatoria, una uretritis, o neoplásica, un cáncer. Tumores prostáticos, ya sea cancerosos o benignos, o también una obstrucción por cálculo en la vejiga, que justo se pone a nivel del cuello de la vejiga y evitar de esa forma el vaciamiento. Ahí tenemos al lado izquierdo, la lámina de más arriba, un traumatismo que se seccionó completamente la uretra. Eso ocurre por una fractura de la rama isquiopubiana del pubis, y eso entonces por un fragmento óseo secciona la uretra y se produce esta rotura completa. Más abajo estamos viendo una lámina con un corte donde se ve la próstata crecida que podría estar condicionando obstrucción. Vamos a hablar un poco de un recurso diagnóstico importante, que es el examen del tacto rectal. El tacto rectal, como ustedes ven, consiste en la introducción de un dedo enguantado a través del recto, aprovechando su proximidad con la próstata. Desde luego que este medio recurso de examen físico es un medio rápido y muy poco invasivo, ¿no es cierto?, de evaluación de la próstata, ya sea del tamaño prostático o de la consistencia del prostático, ambos elementos importantes en la evaluación del tipo de patología que aqueja la próstata. La importancia está dada principalmente por como decía, cambios de consistencia, la detección de zonas nodulares o de induraciones. Pueden representar la presencia de un tumor maligno, un cáncer de próstata. Sin embargo, este es un medio muy grosero de apreciación del tamaño y característica prostática, puesto que por muy largo que uno tenga el dedo, solamente va a lograr tactar o determinar cambio de consistencia en un área relativamente pequeña de la próstata, muy posterior e inferior. Pero el resto del tejido prostático queda fuera del alcance del tacto rectal. Eso es lo que le quita eficiencia y es con respecto a la detección precoz del cáncer de próstata. Si solamente usáramos el tacto rectal para detectar precozmente un cáncer prostático, no tenemos un rendimiento no superior al 20-23%. Vale decir, de 10 pacientes con cáncer prostático incipiente, 8 van a pasar de largo, no los vamos a pesquisar ni a detectar. Por consiguiente, la efectividad es muy baja de ese recurso, que asociado a la ecotomografía prostática pelviana, o ya sea o transrectal, que también es un recurso, asociado al antígeno prostático específico, acá obtenemos unas aproximaciones diagnósticas de detección precoz del cáncer de próstata, o sea, muy temprana, cercana y un poco superior al 90%, o sea, se nos está yendo solamente 1 de 10 pacientes. Y cuando hay sospecha, uno a esos pacientes los controla siempre. De hecho, en términos preventivos se recomienda control de estos parámetros de ecografía, antígeno, en forma periódica a toda la población masculina sobre los 50 años de vida. Ahora, si hay un antecedente familiar, obviamente que baja el perfil de detección y uno lo recomienda a partir de los 40 años de vida, o sea, para pacientes o personas
que tengan antecedentes prostáticos de cáncer de próstata en los familiares directos, ya sea padres, abuelos, tíos, primos, hermanos. La induración nodular, como explicaba yo, que es difícil de detectar, pero si tiene la buena suerte el paciente que justo el nódulo esté en una posición que esté al alcance del dedo, desde luego que puede revelarnos la induración y esa induración ser representativa de un tumor. Cuando el tumor está muy avanzado, obviamente que compromete toda la extensión prostática y uno se encuentra con próstatas pétreas completamente tomadas por el cáncer. Afortunadamente eso pertenece casi a la historia de la urología, dado que las campañas que se hacen de preventivas de próstata cada día acercan más a los pacientes a las consultas precoces y la detección entonces con perspectivas curativas de tratamiento en un porcentaje altísimo de pacientes. Por eso es importante la detección precoz. Con respecto a la sensibilidad, ¿no es cierto? La próstata tiene algunas características cuando son dolorosas porque hay un problema inflamatorio, que puede ser ya sea una prostatitis aguda o un absceso periprostático. Porque un tacto rectal normal no hay sensibilidad a la prostática de ningún tipo. Lo que sí, y no hay que olvidarse y dejar de lado, las molestias que pueden haber son propias del tacto rectal. En ese sentido yo quiero también explicar que una de los karmas de la detección precoz del cáncer fue la reticencia de los pacientes, los varones, de las consultas urológicas por temor, entre comillas, a los tactos rectales. En la psicología antigua de percepción de los pacientes de la población masculina, el tacto rectal poco menos era considerado una especie de violación, una especie de atentado contra la dignidad de la persona y muchos le hacían el quite y se alargaban y en esos casos veíamos casos de tumores prostáticos avanzados. Eso ya prácticamente se dejó de lado y con la aparición de los elementos diagnósticos como la ecotomografía y el antígeno prostático hacen que uno pueda prescindir eventualmente, disponiendo siempre, eso sí, de esos recursos diagnósticos, uno podría prescindir del tacto rectal como elemento diagnóstico de primera línea. Importante aspectos que hay que considerar que la disfunción glandular ocurre casi en todos los varones a partir de los 40 años de vida y consecuentemente también cambia en la estructura y en el tamaño prostático. El 70% de la población masculina, o sea, 7 de 10 varones, presentarán en algún minuto de su vida algún cuadro sintomático obstructivo bajo, o sea, algún cuadro de origen prostático que puede ser desde los inflamatorios, como las prostatitis, que afectan principalmente al grupo etario joven, mientras que los tumores prostáticos, ya sea benignos o malignos, se presentan a partir generalmente sobre los 50, 60 años de edad. Ahora, un tercio de todos los casos que están afectados por crecimientos tumorales mezclados, benignos y malignos, de la población, un tercio de ellos, parece un 33%, el 35%, están afectados por un tumor prostático maligno, lo que se llama un adenocarcinoma. Mientras que la nomenclatura para hiperplasia benigna de próstata, así es el modo correcto de llamarlo, también se le denomina adenoma prostático. No hay que confundir. Adenoma prostático es benigno, adenocarcinoma prostático es maligno. Lo que mencionaba yo es la prostatitis es la enfermedad del hombre joven, mientras que la hiperplasia o el tumor cancerígeno es de hombre más viejo. Con esto damos terminado entonces nuestra cuarta clase, donde hemos hablado principalmente de la semiología en relación a los signos y al examen físico de los pacientes del sistema genitourinario. Nos vemos entonces en la próxima clase.